Vamos a iniciar la etapa final del cálculo de la cartera con el asunto de la gestión de cartera, el cálculo de la gestión. Y para empezar, lógicamente, pues vamos a calcular las valoraciones en esta columna I de todos los activos de la cartera, incluido, por supuesto, el activo de la liquidez. Las valoraciones, su concepto y su cálculo ya lo establecimos al principio del curso a través de los montantes de las empresas, que es uno de los que es una de las maneras de expresar el conjunto fundamental de las variables del sistema. Y esto lo hacíamos en el capítulo 2, cuando veíamos de forma práctica sobre la hoja de cálculo el balanceo de la cartera SIGO. Luego, posteriormente, en el capítulo 4, hablábamos de los pesos de la cartera como un conjunto alternativo de variables del sistema, muy interesante, no solo por su relación con el cálculo del riesgo mínimo de la cartera y por lo tanto su relación con la estructura, sino también porque allí apuntábamos la posibilidad de que solamente también con los pesos pues podríamos calcular el resto de la cartera, es decir, todo lo que hace referencia a la gestión operativa. A lo largo de todo el curso, pues para calcular gestión operativa, hasta ahora, pues bueno, hemos utilizado, sobre todo a nivel conceptual, especialmente los montantes, pero ahora de una forma explícita vamos a utilizar para el cálculo de la gestión de la cartera, vamos a utilizar única y exclusivamente los pesos de los activos de la cartera. Y lógicamente en este cálculo va a aparecer de forma muy especial el peso más importante, que es un peso conceptual global de la cartera, que es el queso, y que en este caso es del 16%. Bien, hablábamos por tanto en este capítulo 4, que también os recomiendo que repaséis, de una equivalencia entre las variables peso, que definíamos como intensivas, y las variables montantes, que definíamos como extensivas. Apuntábamos la posibilidad de que estas dos variables son equivalentes operativamente hablando, y esto es lo que demostrábamos de una forma algebraica y rigurosa en el capítulo 15, que os recomiendo una vez más que repaséis, que es el capítulo en el que también dábamos una formulación alternativa para el cálculo del porcentaje, que para nosotros es la más sencilla y la más práctica. Y allí pues ya dábamos el cálculo sintetizado de las valoraciones, usando las variables alternativas de los pesos, y es justamente lo que vamos a utilizar ahora para calcular las valoraciones de todos los activos de esta cartera. En contra de lo habitual, en lugar de empezar por arriba, vamos a empezar por abajo. Vamos a calcular, por lo tanto, la valoración de la última empresa. Por lo tanto, y como digo, atendiendo a las indicaciones que os daba en el capítulo 15, si nos situamos en la última casilla, calculamos la valoración de la empresa E5 a través del cociente entre el peso que tiene en este momento la empresa 5, por lo tanto, este 6 y pico por ciento, casilla G10, dividido entre el peso de referencia, el queso de la cartera,
que es este 16%, casilla G13, menos la unidad. Esto es lo que comentábamos en el capítulo 15. Pulsamos el Enter y nos queda definida como digo, la valoración de esta quinta empresa de la cartera. Bueno, en principio, cuando hacéis este cálculo, como ya sabéis, si la casilla no está previamente formateada en tanto por ciento, pues el resultado nos sale en un tanto por uno, que es la forma objetiva y real de expresar en un tanto por ciento. Si sucede esto, pues no tenéis más que, con el icono que ya conocemos de la barra de tareas, pues pulsarlo y automáticamente este tanto por uno se nos formatea en tanto por ciento. Bien, pues como os acabo de decir, lo habitual es empezar las columnas por la parte superior y a la hora de copiar las celdas tirar hacia abajo. Bien, puede hacerse justamente al contrario. Empezar editando por abajo y tirar hacia arriba para ejecutar la copia. El resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Veis? Por lo tanto, vamos tirando. ¿Veis? Me voy a pasar incluso para que veáis lo que sucede. Y efectivamente veis que, bueno, hay una serie de errores de todo tipo. Por lo tanto, vamos a retroceder y vamos a corregir el error que con frecuencia se comete, que es el de dejar de anclar alguna de las celdas. Es lo que en este momento ha sucedido. Concretamente, veis que al entrar ahora en la celda editada, pues el queso, que es la casilla roja por la que se está dividiendo, fijaros que no lo he anclado. He de anclarlo porque esta casilla, que es el denominador de la división, pues debe permanecer inamovible. Debe ser siempre la misma casilla. La G13 siempre debe estar apuntada desde todas las casillas de las distintas valoraciones. Por lo tanto, la anclamos con el carácter $. Volvemos a cerrar la casilla editada y volvemos a tirar hacia arriba. Bueno, veis que ahora efectivamente pues ya se obtienen resultados que son los correctos. Veis, en cada caso, pues, editado, copiado, veis, se obtiene el montante de la izquierda dividido por el queso. ¿Veis? Montante de la izquierda dividido por el queso. Aquí me he sobrepasado el dominio que me interesaba, pero aún así veis que efectivamente se obtiene montante de la izquierda, que es una casilla en blanco, que se toma como un 0 dividido por el queso. Por eso en este caso pues da un menos 100%, ya que el montante aquí automáticamente se ha tomado como un valor peso. Aquí veis, pues se ha producido un error, porque la casilla G4 no contiene un número, contiene una palabra. Pues ese es el error que os comentaba al principio del tutorial de la hoja de cálculo. Pero veis que la casilla se ha copiado fielmente de la manera correcta. Y además fijaros que aquí se ha borrado la casilla que teníamos anteriormente con la palabra valoraciones. Es decir, que si hacéis una copia sobre casillas ya editadas, lógicamente esas casillas editadas van a desaparecer.
y se van a sustituir por la nueva copia. Bien, vamos a ir hacia atrás, recuperamos el inicio de la implementación de las valoraciones. Vuelvo a hacer la copia y también, pues fijaros que me puedo parar en cualquier momento, ¿veis? Si me paro aquí, pues a partir de aquí, si me interesa, pues puedo continuar tirando de nuevo con más con copias de más casillas. Esto puede ser necesario si el número de filas es muy grande, la cartera es muy grande, y bueno, pues podéis hacer la copia en 2 veces, una a continuación de la otra. Bien, en definitiva vamos a hacer ya la copia que nos interesa, desde el principio, en este caso desde la última fila hasta la primera, y veis que en principio debería llegar solamente, cubrir solamente las empresas, de la E1 a la E5, puesto que la liquidez es un caso especial de activo. No se ajusta totalmente a la misma ecuación de valoración que la de las empresas, pero de todas formas voy a incluirla también la liquidez, y a partir de aquí la corregiré en los puntos que sea necesario. Por lo tanto, soltamos el cursor, se nos produce la copia de los 6 activos de la cartera incluida la liquidez. Veis que el activo de arriba pues tiene la primera empresa, tiene en su valoración el correspondiente montante de la izquierda, 25 y pico por ciento, partido por 16%, el queso. Y, como os acabo de decir, pues bueno, la liquidez en principio, pues la valoración de la liquidez se está calculando de la misma manera como si fuera una empresa. Se toma el peso de la liquidez, se divide por el peso de la empresa óptima, el 16%, y se le resta 1. Pero el peso de equilibrio de la liquidez, el peso óptimo de la liquidez, no es el queso, puesto que la liquidez no es, sí que es un activo, pero no es un activo empresarial de la cartera, no es una empresa. Y ya sabemos que el peso óptimo de la liquidez, que insisto, no es el 16%, no es el queso, sabemos que siempre, en todo momento y para cualquier cartera, es del 20%. Entonces, en principio, aquí teníamos que poner el 20, si ponemos el 20, soltamos, obtiene un resultado, pero aquí hay un error, no es un error sintáctico de edición de la operativa, sino que es un error conceptual, que estos a veces son más difíciles de detectar y hemos de tener bastante cuidado con ellos. Veis que aquí he puesto el 20%, pero lo he puesto mal, lo he puesto en tanto por ciento. Recordar, como en tantas ocasiones os he dicho, que el porcentaje es solamente una expresión arbitraria del porcentaje. El porcentaje objetivo y real siempre debe expresarse en el interior de las ecuaciones en tanto por 1. Por lo tanto, ponemos no un 20 aquí, sino un 0,20, un 0,2, que este sí que es efectivamente, como os he dicho, el peso óptimo de la liquidez. Por lo tanto, ahora ya tenemos el peso, la valoración correcta de la liquidez. Es su peso, es el peso final de la liquidez, peso actual, 35 y pico por ciento, dividido por el peso inicial, que es el de referencia, que es el 0,2, menos 1, y eso es el porcentaje. Acordaros que esto es justamente lo que decíamos en el capítulo 15, cuando calculábamos cualquier tipo de porcentaje de este tipo. Bien, pues ya tenemos la columna detallada que nos da
todas las valoraciones de la cartera. Y aquí en esta celda final, pues vamos a poner una pequeña nota complementaria indicando que, como ya sabemos, la valoración de una empresa se hace efectiva en el sentido de que nos invita a activar la operativa cuando supera el 25% y conviene que nunca esté, o sea, que nunca supere el 50%. Eso es una conveniencia, en absoluto es una obligación, puesto que ya sabemos que la inactividad operativa pues también es legítima en el sistema SIGO, es decir, el comprar y esperar. Lo que ocurre es que, como ya hemos dicho a lo largo del curso y hemos también justificado, pues sabemos que la operativa, que es óptima cuando la valoración alcanza el 25%, a partir de ahí ya esa operativa es óptima. Hablábamos de la operativa residual, y a pesar del gran margen que tiene el desequilibrio de la cartera, pues también decíamos que conviene que la valoración de las empresas no supere nunca el 50%. Esto se interpretaba como una valoración excesiva, a pesar del enorme margen que tenemos en la valoración, pero bueno, esto ya se puede interpretar como una valoración excesiva, como una valoración suficiente como para intentar que esta valoración no supere este margen del 50%. Y en cualquier caso, si nos queremos aproximar al comprar y esperar, pues también decíamos que este parámetro del 50% pues era la valoración ya muy extrema, muy excesiva, que nos ponía en marcha una operativa más extrema, la operativa que llamábamos cuasi estática, y que nos acerca al comprar y esperar, y que mejora este comprar y esperar. Bien, pues como digo, podemos tener esta pequeña nota complementaria y aprovecharemos esta celda para ilustrar un poco las posibilidades de edición que hay dentro de cada celda. Fijaros que arriba en la barra de tareas ya hemos utilizado algunos de los iconos. Todos estos iconos son para, como hemos visto y como seguiremos viendo, para la manipulación de forma cómoda y el formato de las distintas celdas. Fijaros que aquí a la izquierda, si manejáis editores de textos, veis que justamente tenemos los iconos característicos de cualquier procesador de textos. Veis aquí a la izquierda tenemos el tipo de letra que podemos utilizar, el tamaño de la letra. Veis que aquí tenemos el icono del subrayado en negrita de las letras, la forma cursiva, la forma subrayada, el color de la letra, etc. Esto nos indica que las posibilidades de edición de texto dentro de las letras son tantas que en realidad lo que tenemos dentro de cada celda es todo un procesador de textos.
De forma que, por ejemplo, en esta tecla, en esta celda, si entramos en su interior, veis es lo que acabo de hacer ahora con el doble clic, pues bueno, veis, puedo, por ejemplo, ya que sé que este 25 es una valoración como el 50, que tiene tanto signo positivo como negativo, negativo en el sentido de compra, positivo en el sentido de venta, pues esta digamos, ecuación que tenemos aquí escrita, para que sea un poquito más rigurosa, pues le vamos a poner en valores absolutos. Estas cantidades las ponemos en valor absoluto, en primer lugar. Es decir, hablamos, por lo tanto, de los valores absolutos de las valoraciones. Este 25 lo podemos subrayar en negrita, ¿veis? Lo selecciono, el 25 lo selecciono, solo el 25, de la misma manera que lo haría en un procesador de textos. Pulso el icono de negrita y veis que, si salgo de la casilla, veis que efectivamente el 25 se ha puesto en negrita. Vuelvo a entrar dentro de la casilla para seguir editándola. Y, por ejemplo, este 50 que tenemos aquí a la derecha, pues, como lo considero secundario, realmente el parámetro importante es el 25, que es el de la operativa ordinaria, y es el de la operativa óptima, y es el de la operativa que siempre deberíamos contemplar, no la del 50%, que es una operativa más extrema, no es la ordinaria. Pues bueno, a este 50 le queremos quitar una cierta importancia con respecto al 25. Podemos reducir su tamaño. ¿Veis? El tamaño de las celdas, por defecto, veis que aquí nos está poniendo en todo momento que es del 10. Pues en este caso vamos a reducirlo, por ejemplo, a 8. Veis que efectivamente el 50 se ha reducido. Si salimos de las celdas, vemos que se ha reducido de tamaño. Incluso, volviendo a entrar en la celda, volviendo a editar, pues, por ejemplo, el 25 lo podemos colorear de color verde. Para ello entramos en el icono del color de letra, pulsamos aquí esta pequeña flecha que veis a la derecha para que nos aparezca el juego de colores que tenemos disponible. Y si lo queremos verde, pues por ejemplo vamos a poner este color verde, y este 50, como digamos que es un valor extremo que conviene no superar, digamos, abusando del lenguaje, que podríamos considerarlo un valor peligroso, pues le ponemos un rojo, un color rojo, y de esta forma, pues veis, nos quedaría esta casilla editada de esta forma. Bueno, como os he dicho, pues ya veis que hay muchas posibilidades de edición dentro de las casillas. Como norma general, desde mi punto de vista, pues no conviene abusar ni de las formas disponibles en los textos, ni tampoco del colorido. Entonces, esta nota complementaria, le vamos a quitar el color, e incluso le vamos a dar un color algo más suave, un gris, para diferenciarla un poco del resto de texto de la hoja de cálculo, y dejar claro que se trata de una información no secundaria, pero sí complementaria, y diferente al resto de la información que tenemos en la hoja de cálculo. Vamos eligiendo el gris que nos interese. Veis, tenía un gris más claro, he puesto un gris algo más oscuro. Bien, lo dejamos así.
Incluso veis estas casillas de la izquierda, de la estructura, que hacen referencia al cuánto y al queso, pues también, como se trata, es una información muy importante, pero como es también una información complementaria, para diferenciarla del resto de la información, pues utilizamos el mismo color gris de información complementaria. Y de momento, pues vamos a dejarlo así. Fijaros que ya estamos entrando en la cuestión del formateo de la hoja de cálculo, pero esto lo vamos a dejar para más adelante y complementaremos de forma estética pues todo el conjunto de la hoja. En el punto siguiente de este tema lo que haremos es calcular la otra variable interesante de la gestión operativa de la cartera, que es la cantidad de dinero que ponemos en juego cada vez que se tiene que efectuar una operación. Es decir, hablaremos del paquete operativo. Bien, espero como siempre que este primer punto de este capítulo de la operativa haya sido de vuestro interés y os emplazo para el vídeo siguiente. Saludos cordiales.